5 del 13 al 20. Y aquí hay una expresión que puede tener dos interpretaciones. Así de eso voy a hablar esta noche. Cuando oramos. Usted puede decir cuando oramos o cuando oramos. ¿Verdad? Usted puede interpretar esas dos expresiones de dos maneras. Cuando oramos. Cuando oramos pueden suceder cosas. El verso 13 del capítulo 5 de Santiago dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias, Padre, por este momento solemne en el cual recibimos tu palabra. Señor, en esta hora que tu palabra llegue a cada corazón y nutra su alma. Señor Jesús, que esta palabra lleve la sustancia, lleve el contenido que va a sacar de nosotros una acción favorable para tu reino y para gloria tuya, Señor. Te lo pido en esta noche, Padre, que tu palabra corra y sea glorificada. Señor Jesús, que llegue a cada corazón y de allí, Señor, tú puedas sacar algo grande para la gloria tuya. En esta hora me pongo delante de ti, Señor, y te pido, mi Dios, que me ayudes, me unjas. Aquí estoy, Señor, con temor y temblor, seguro de que tú has puesto palabra en mi boca, Señor, y pensamientos para que tú hables lo que tienes para tu iglesia en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Siéntense, hermanos. Gloria a Dios. El apóstol Santiago es el mismo Jacobo del cual habla el Nuevo Testamento. Era medio hermano del Señor Jesús, al cual también la llamaban Santiago el Justo, y luego fue apodado rodillas de camello, porque constantemente oraba de rodillas al Señor. Estoy hablando de Santiago el apóstol, que escribió el libro que acabamos de leer. Santiago no era creyente, sino hasta que vino la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde Jesús posteriormente se le aparece. Ahí habla esto, 1 Corintios 15:7. Por esta razón, hermanos, este es su libro, el libro de Santiago, hace énfasis al final sobre la oración. Usted ve que en los últimos 8 versículos de ese capítulo 5 hace mención de la oración 7 veces. Y aquí está implícito las razones principales por las cuales los creyentes debemos orar. Es decir, hay 7 circunstancias que le pueden ocurrir al creyente, en las cuales se envuelve el creyente y que lo invitan, lo instan, lo motivan a orar. Número 1, las aflicciones. Dice ahí: ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Tienes alguna situación difícil? ¿Estás preocupado? ¿Tienes incertidumbre? ¿Tienes alguna situación que no puedes resolver? Ya sea de cualquier índole, cosas que son imposibles para ti. La Biblia dice, el apóstol esta noche, Santiago, nos dice: haga oración si estás afligido. Si estás afligida, hermana, si tienes alguna aflicción en tu corazón, el Señor dice: comunícate conmigo, que tengo algo para ti esta noche.
La segunda es las enfermedades. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? También oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hermano, en esta noche hay solución para las aflicciones, hay solución para las enfermedades, porque hermano, eso nos dice el apóstol aquí. Pero hay que orar, hay que hablar con el Señor. Tenemos que tener una comunicación permanente, constante, diáfana, clara con el Señor Jesucristo. Con él es que hay que hablar, con él es que hay que conversar. Hermanos, esta noche por eso quiero decirles que si alguien está afligido, ya tiene una solución. Si alguien está enfermo, ya hay una solución. Número 3, pero si alguien está en pecado, también hay una solución. Oremos por él. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados esta noche. Todo lo vamos a hacer por la oración. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, si alguien, claro, hermanos, vivimos en un mundo congestionado por el pecado, contaminado por el pecado. Gente que no sabe hablar, gente, hermano, que no tiene ningún temor, gente que anda haciendo, gente que le dice cosas a uno. Hermano, está el mundo en prácticas del pecado, y ahí llegamos aquí a la iglesia. Hermanos, si hay alguien que llegó con un peso del pecado, en esta noche yo le quiero decir, la Biblia dice: y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Porque esta noche vamos a orar, aleluya, para que alguien que esté, hermano, afectado por el pecado, hermano, si usted tiene vino porque su conciencia le dice que usted no es digno de estar en la presencia de Dios, es porque el pecado le está rearguyendo. Esta noche le tengo buenas noticias. Aquí está el que te perdona, y aquí hay un pueblo que sabe orar. Aquí hay un pueblo que sabe orar, y si oramos, el Señor va a perdonar a alguien aquí esta noche. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí hay otra circunstancia, y es importantísima esta número 4, la falta de fe. La falta de fe. Claro que sí, hermanos. Hay incredulidad, es resistirse a creer. Fe, hermanos, es creerle absolutamente a Dios, es creerle con toda seguridad a Dios, es depositar toda nuestra confianza en lo que Dios ha dicho. Eso es fe. Pero entonces viene la duda. ¿Sabe qué es la duda? La duda es tener la mente dividida. Mitad le cree a Dios y mitad no le cree. Hermanos, eso no quiere el Señor. En esta noche dice el Señor, vamos a orar. Aquí hay oración en esta noche para que alguien, hermano, que no tenga fe, dice aquí la oración de fe. Y yo creo que aquí hay fe. Aquí hay hermanos que le creemos absolutamente a Dios. Pero si alguien vino con dudas, no sabe qué hacer, tiene dudas si el Señor lo va a sanar o no lo va a sanar, si el Señor le va a dar la solución a ese problema, eso es falta de fe. Si hay alguien aquí esta noche, aquí hay una oración de fe. Aquí hay gente de fe. Aquí hay gente que conoce la palabra. Aquí hay gente que conoce al Señor. Aquí sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hermano, no es solamente el mensaje, es la oración que vamos a hacer esta noche. Amén. Una oración como ya hicimos algunas oraciones, pero en esta noche vamos a seguir orando, a hacer una oración por aquellos que estén de alguna manera afligidos, de alguna manera enfermos, de alguna manera quebrantados por el pecado, de alguna manera porque falta fe, porque hay duda, porque hay allí incertidumbre. Yo le quiero decir en esta noche, aquí hay oración, y hay oración de fe. Número 5. Estoy hablando de las circunstancias que tenemos nosotros los creyentes, por las cuales tenemos que orar. Las aflicciones, las enfermedades, el pecado, la falta de fe. Y número 5, las relaciones interpersonales. De pronto tienes algún conflicto con alguna persona. De pronto tienes algún conflicto con tu esposo, con tu esposa, con un hijo, con un jefe, con un primo, hasta con la suegra puedes tener problemas. Pero aquí hay algo importante, hermanos. El apóstol Santiago nos da por claro. Porque hay personas que llegan aquí y llegan así mal porque tuvieron un disgusto, tienen alguna situación, una discusión tuvieron con su papá, con su mamá, o con aquella persona, o no sé con quién. Con alguien usted tuvo un conflicto. Probablemente usted tiene un problema de relaciones interpersonales, no se comprende con alguien. Quizás usted tenga eso, pero el Señor dice aquí: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros.
Es decir, que la oración también ayuda a que las relaciones interpersonales se mejoren. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Claro, eso fue lo que hizo Jacob. Jacob tenía un problema de muerte con su propio hermano. Su propio hermano le dijo: te voy a matar, la próxima vez que te vea te quito la cabeza. Pero ¿sabe qué hizo Jacob? Jacob se fue a la oración y se fue a buscar a Dios, porque iba a encontrarse con su hermano. Y cuando llegó a la oración, allí, hermano, miren, escuchen bien, mientras que, óigame bien, Esaú se iba por allá a pelear con las fieras del campo, Jacob se puso a pelear con un ángel. ¿Usted con quién quiere pelear? ¿Con las fieras del campo, con los demonios afuera, o quiere pelear aquí un poquito con Dios? Hermano, yo creo que si peleamos, ¿por qué? Porque es que en realidad Jacob peleó con Dios y era su naturaleza contra la naturaleza de Dios. ¿Y sabe qué? Y venció Jacob, porque venció, sacó lo malo suyo para que venciera a Dios. Aleluya. Y esta noche eso es lo que hay que hacer, hermano: presentarnos delante del Señor, confesar nuestras ofensas unos a otros para que seamos sanados. Amén, amén. Gloria al Señor. La oración eficaz del justo puede mucho. Y voy a explicar más adelante un poquito eso. Circunstancias que nos hacen orar: las aflicciones, las enfermedades, el pecado, la falta de fe, las relaciones interpersonales. Y número 6, faltan 2. Número 6, las tentaciones. Dice aquí que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Sí, tenía pasiones, tenía situaciones, tentaciones como todo ser humano. Y usted las podrá tener. Pero yo les digo en esta noche, el apóstol Santiago está dándonos la fórmula. Dice que él oró fervientemente. Él oró fervientemente. Era un hombre que tenía pasiones, hermano, como nosotros. Sí, tentaciones, situaciones. Pero ¿sabe qué? Dice que oró fervientemente. Y yo le quiero decir, hermano, el Señor dijo claramente: cuando oren, hermano, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. No nos dejes caer en tentación. Hay que orar, hermanos, para que no venga. El Señor le dijo a sus discípulos: vamos a orar, esta situación está muy difícil. Y se fue él a orar, y cuando volvió los encontró durmiendo. Y les dijo: ustedes no habían podido orar ni siquiera una hora. Oh, la carne es débil, pero el pecado está ahí a la puerta, está fácil. Es fácil caer en el pecado y en la tentación, pero cuando oramos, hermano, aleluya, algo va a pasar. Por eso dice la palabra: presentémonos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Llega un momento en que no vas a caer, porque ya estuviste en oración. Ya el Señor te va a guardar. Él es el que guarda nuestro entrar y nuestro salir. Alguien diga amén a eso. Santiago era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros, pero oró fervientemente. Y dice también, número 7, la última circunstancia es por la cual tenemos que orar: es para que se cumpla el propósito. Es para que nosotros hagamos lo que Dios quiere que hagamos, porque Dios te llamó a ti. Escúchenme bien a todos los que están aquí, que son parte de la iglesia. Dios te llamó a ti y me llamó a mí. Y no me llamó para que yo viva mi vida a mi antojo, para que yo viva mi vida y ponga mi programa todos los días y haga yo con mi vida lo que a mí me daba la gana y lo que yo hacía. No, hermanos, no es así. Dios tiene un propósito con mi vida. Hermano, Dios ya tomó este cuerpo y este cuerpo es de Él. Ahora este cuerpo tiene que hacer lo que el Señor diga. Y hay algo que toca hacer, hay una tarea que toca hacer, hay algunas actividades que toca hacer para la gloria y honra de nuestro Dios. Estamos en el propósito si usted está en el propósito de Dios, levante la mano aquí y diga: yo soy esa persona. El Señor me está hablando esta noche a mí. Ok, pues déjeme decirle, hermano, que el número 7 es que se cumpla el propósito, porque dice la Biblia que Elías oró y la tierra volvió y dio su fruto. Es decir, que nosotros no podemos
Recuerde que el Señor dijo: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he elegido para que vayáis y llevéis fruto, y el fruto permanezca. Es para que usted fructifique. Es para que usted, Dios quiere sacar de usted acciones de amor, acciones de paz, acciones de gozo, acciones de paciencia, acciones de benignidad, de bondad, de fe, templanza y mansedumbre. Ese es el fruto, para que fructifiques, dice el Señor, para que se cumpla el propósito. Dios, hermano, todo lo hace con un propósito. Él tiene su iglesia con un propósito. Él tiene el sol ahí por un propósito. Hermano, todo lo que está pasando lo tiene con un propósito. Pero también nos tiene a nosotros, la iglesia, con un propósito aquí. Y ojalá que usted, hermano, ojalá que usted ore por ese propósito. Miren este salmo es tremendo. Para que nosotros aquí no nos equivoquemos, hermanos, con lo que el Señor siempre nos quiere decir. El Salmo 90 dice, ¿lo tienen ahí? Dice el verso 17, dice el verso 16: aparezca en tus siervos tu obra. Verso 17 del Salmo 90 dice, verso 16: aparezca en tus siervos tu obra. Aparezca en tus siervos tu obra. Dice ahí, ¿verdad? ¿Qué dije? Y tu gloria sobre sus hijos. Oiga esto, hermanos: sea la luz de Jehová sobre nuestro Dios sobre nosotros. Sea la luz. Si usted está aquí, está entendiendo este mensaje, si Dios le está hablando directamente a su vida en esta hora, es porque Dios puso luz en usted. Es porque usted fue iluminado, está siendo iluminado por su palabra esta noche. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él nos está dirigiendo en esta hora y dice: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí. Ahí dice el salmista: sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo tú con tu vida? ¿Estás sacándole provecho para el reino de Dios? ¿O simplemente eres alguien que no hace absolutamente nada? Pero tú o accionas para el mundo o accionas para Dios. Hay personas que tienen dos part-time. Por la mañana trabajan para una empresa y por la tarde trabajan para otra. Pero aquí en el reino de Dios no es así. O tú accionas para el reino de Dios, o tú accionas para el mundo. O le sirves al diablo o le sirves a Dios. No puedes servir a dos señores. Entonces, ¿dónde están nuestras obras? El Señor confirma. Por eso necesitamos, número 7, orar por nuestro Señor, que mi vida cumpla el propósito. Me llamaste, Señor, estoy en tu casa. David dijo: yo estoy cumpliendo el propósito en mi vida. Estoy como plantado en la casa de Jehová, como olivo verde. Eso dijo David, como quien dice: Señor, yo estoy cumpliendo. Yo no soy esa higuera que supuestamente tenía que tener algo de fruto y no lo tenía, y fue maldita. Jesús la maldijo porque no iba a dar frutos en el momento de dar frutos. Y yo pregunto esta noche: ¿en realidad estás enfocado sobre el propósito de Dios en tu vida? ¿O resistes a eso? ¿O es que estamos, o somos de los creyentes que queremos es la sangre y no la cruz? Esto es más profundo de lo que yo estoy hablando. Pero lo que pasa es que sí, muchos quieren la sangre de Jesucristo porque la sangre de Jesucristo nos perdona, pero no queremos la cruz. Y el Señor dijo: si alguno quiere venir después de mí, niéguese a sí mismo. Dijo: quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Necesitamos, hermano, la cruz son las aflicciones. La cruz son las cosas que vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque estamos en contra. Mire, nosotros queremos,
en un momento el Señor viene y le entrega, le pregunta a ellos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Capítulo 16 de Mateo. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Bueno, algunos que Jeremías, otros Isaías, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro, así adelantadito y todo, tiene la mayor revelación que hay en las Escrituras. La mayor revelación la dio Pedro por el Espíritu Santo, porque Dios se lo reveló. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Esa fue la revelación, y Jesús lo felicitó. Lo felicitó y le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los... Pero al momentico el Señor les comienza a hablar sobre el propósito, lo que él iba a hacer a la cruz. Y el Señor dice, viene Pedro y le dice: no, Señor, no permitas, que no venga a ti esa aflicción, que no venga a ti ese dolor. Probablemente la intención de Pedro era natural, sí, pero no estaba enfocada en aquello. Allí lo felicita el Señor, pero aquí lo reprende: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en los hombres. Hay que ir a la cruz, nos tiene que costar, muchas cosas nos tienen que pasar, nos tienen que ocurrir. Sí, pero saben una cosa: después de la cruz está la victoria. Aleluya. ¿Y dónde? Pero ¿cuál es la cruz? ¿Para qué es la cruz? ¿Para sufrir? ¿Para padecer? ¿Para estar ahí alanguideciendo y que te digan: ay, pobrecita cristiana, pobrecito cristiano? No, Señor, es que tiene que morir nuestro yo, tiene que morir. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo declaro que cada día muero, cada día dejo algo en esa cruz, algo tiene que desaparecer de mí, porque, hermano, o actúas tú o actúa Dios en ti, para que se cumpla el propósito. Por eso, hermanos, hay 7 razones por las cuales hay que orar. Voy a repetirlas. 1, por las aflicciones. 2, por las enfermedades. 3, por el pecado. 4, por la falta de fe. 5, por las relaciones interpersonales. 6, por las tentaciones. Y 8, para que se cumpla el propósito nuestro en Dios. Pero la oración, sobre todo, es la manera como mantengo estrecha mi comunión con Dios. Escuchen esto: es la acción diaria más importante del creyente en todo el día. Es la provisión de Dios para vivir en el Espíritu. Si tú te levantas y tú no te arrodillas y tú no vas 10, 15, 20, una hora, media hora y te estás en la presencia, cuando tú te salgas de tu casa, lo que va a salir allí es tu carne. Lo que va a orar allí es tu naturaleza humana. Pero si tú vas a la presencia del Señor, si tú te revistes del Espíritu de Dios, si tú clamas al Señor, lo que va a salir delante todo el día es el Espíritu de Dios. La oración es la provisión de Dios para vivir en el Espíritu. Cuarto, es el arma para vencer toda tentación y toda maquinación del diablo. Por eso el apóstol Pedro dice: velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, no puede salir de tu casa y no está haciendo ¿cómo es que hacen con la mano? Sí, y creen que ya oraron. Hay algunos que se levantan y le ponen el desayuno: tú me lo das, yo me lo como, y amén, y nos vamos. Eso no es oración, hermanos. Es levantarse de verdad con toda calma, ir allí unos minutos de rodillas y decirle: Señor, anticípate al alba. Yo no sé qué vas a tener que hacer, hermano. Yo una vez le dije a esta iglesia: ¿quieres levantarte a orar? Bueno, pues entonces cuando te acuestes, agarra la chancleta y métela debajo de la cama, para que cuando te levantes tengas que agacharte. Ahí te quedaste de rodillas. Ahí ora. La oración me enfoca en la manera en que conozco la voluntad de Dios. Me enfoca, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en ese reino, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces yo necesito vivir enfocado cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga con mi vida? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando en mi vida? ¿Qué decisiones estoy tomando independientemente de Dios? Esa no es la voluntad de Dios. Tengo que enfocarme. La oración es la manera como yo conozco la voluntad de Dios. Por eso, escuchen esto:
Hay 3 niveles en la oración: los que oran por necesidad, los que oran por costumbre y los que se deleitan orando. ¿En qué nivel estás tú? ¿Oras por necesidad? Hermano, mire, cuando tú tienes problemas, cuando tienes el agua en el cuello, cuando te está apretando la circunstancia, cuando ya el problema, ay sí oramos, ay sí clamamos, ay sí llegamos temprano a la iglesia, ay sí pastor ore por mí. Es que esto está terrible. Y ahí sí buscamos la oración. Es por necesidad. Hay quienes lo hacen por costumbre. Costumbre apenas. Es costumbre. Ya se volvió una costumbre que ya es que si no es con música no ora. Es una costumbre. Bueno, no tengo nada que orar con música. Yo no entiendo cómo se puede orar y con música. No sé, pero bueno, ustedes sabrán. Cada uno ora como quiera. Pero los que oran por deleite son los que se deleitan hablando con Dios. Deleítate a sí mismo en el Señor. Deleítate en Él. Habla con Él. Háblale de ti. Alábelo. Adórelo. Dígale lo que usted necesita, lo que siente. Vamos, usted tiene que estar en una estrecha relación con Él. Eso es la vida nuestra. Orad sin cesar, dice el apóstol. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Por eso orará a ti todo hombre. Lo acabamos de leer en el Salmo 32. Es decir, todo esto nos enfoca ya, hermanos, es algo, pero debe volverse un deleite para nosotros. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Señor, hoy voy a salir, yo no voy a ir a esto, voy a ir a otro. Te encomiendo esto, te encomiendo esto otro, esta decisión que voy a tomar. Padre, este trabajo que voy a tomar, yo no sé, aquí tengo 2 trabajos, pero yo no voy a escoger. Escoge tú, Señor. Y cuando no oramos nos metemos en problemas. Cuando salimos y entonces nos enredamos en el día y en todo el día y tomamos de ¿y God where? Where is God? ¿Dónde está Dios? ¿Qué se hizo? En el culto vuelvo a hablar con Él. Los que oran por deleite, los que están haciendo cualquier cosa y están orando. Los que están en el baño ahí están orando. Apenas se despierta, se va con él al baño. Señor, me lleva al baño, camina, vamos los dos. Vamos al baño. Porque el ser humano ha de vivir en 2 dimensiones. O en la dimensión terrenal o en la dimensión celestial. ¿En cuál vives tú? El que vive en la dimensión terrenal se cansará, se desanimará, se deprimirá, se enfermará, se extraviará, se engañará a sí mismo, errará y se condenará. El que vive solo en la esfera terrenal, donde todo es la tierra, donde cree que todo en la tierra es suficiente para él, y ahí es donde están todos sus deleites. Esos son los terrenales. Por eso está escrito: tal los terrenales, tal los celestiales. O vivimos en la dimensión terrenal o en la carne, como dicen, o vivimos en la dimensión del espíritu. Por eso Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne, los que viven todo el tiempo así como las gallinas, mirando para abajo y agarrando todo lo que el mundo les da, hermanos, no son del espíritu. Pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, los propósitos de Dios de la carne son enemistad contra Dios, pero porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso es que el Señor pone su Espíritu en nosotros, para que venzas la dimensión terrenal, carnal, y comiences a vivir la vida espiritual, el Espíritu. Cuando entramos en contacto con la dimensión celestial o espiritual, entonces, hermano, tenemos la victoria. ¿Por qué? Porque allá
a esa dimensión del Espíritu, a la dimensión celestial, no se entra sino con oración y la palabra. Por eso, hermanos, si queremos traer del cielo las cosas que están para nosotros, que están ahí reservadas, tantas cosas poderosísimas que Dios tiene en la dimensión celestial, en la dimensión espiritual, hay cosas grandes ahí para nosotros, cosas que la misma oración dice: bueno, estás afligido, yo te doy la paz. ¿Qué fue lo otro? El segundo, estás enfermo, te traigo la salud. ¿Cómo la trajiste? Por medio de la oración y la palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra está la promesa. Entonces yo la creo y le pido a Dios: traiga todo eso de allá. ¿Y cómo se llega a esa dimensión? ¿Cómo traigo la dimensión del espíritu a esta dimensión de la carne? A la dimensión natural. A través de la oración y a través de la palabra. Pero escuchen esto. Pero nosotros a veces no sabemos. Y hay hermanos que dicen: pero yo oro, pero no veo. Sigo con la misma aflicción, sigo con la misma enfermedad, sigo con el mismo pecado, sigo con los mismos problemas interpersonales, sigo sin fe, sigo sin propósito, sigo con la tentación, sigo ahí. Pero yo oro. Es que no estás haciendo una oración eficaz. Y el mismo apóstol Santiago, que en 8 versículos habla 7 veces de la oración, dice que la oración eficaz, y en la única parte donde está en la Biblia la oración eficaz es ahí. ¿Qué es eficaz? Eficaz es la oración aprobada, es la oración efectiva. Efectiva, hermanos, es la oración que llega a la presencia de Dios sin interrupción. Wow. ¿Están oyéndome, hermanos? Es decir, que la oración eficaz es la que llegó al cielo, es la que el Señor recibió. No todas las oraciones las recibe el Señor. Le voy a decir cuáles no recibe. Bueno, es que cuando hay un creyente que tiene interrupciones de su oración, y aquí hay 4, pueden haber más, pero le voy a dar 4 porque se acabó el tiempo. 4 y nos vamos para casa. Las interrupciones son 4. Número 1, cuando alguien está en pecado, cuando alguien persiste en el pecado, cuando alguien está allí, hermano, y quiere seguir en esa misma condición, esa persona no lo escucha el Señor, porque está escrito en Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios lo va a oír. La segunda interrupción a la oración es el orgullo, es la soberbia, es la altivez. Escuchen esto, hermanos. El Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. El altivo es el orgulloso, es el que no necesita orar, el que viene y no, pues hay que atenderlo. Llega al culto y se cruza de brazos porque es que las alabanzas las recibe él. Lucas 18:10, hay un ejemplo perfecto de eso, lo dejó el Señor. 2 hombres subieron al templo a orar. ¿A qué? ¿A qué vino usted esta noche? ¿A qué vino? ¿A qué vino? Bueno, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, ni siquiera se arrodilló. Oraba consigo mismo: Dios, te doy gracias. Ni siquiera le dijo su nombre. Dios, te doy gracias porque no soy como estos otros hispanitos, ladrones, injustos, adúlteros. Y ni siquiera como ese. Y había uno ahí en el altar, ahí arrodilladito, ahí arrodillado. Ni siquiera soy como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana.
Doy diezmos de todo lo que gano. Así que a mí ni me llamen ladrón, ni me llamen, no, no me llamen. Más el publicano, estando lejos, no está en el altar, estaba apoyado en una silla. Ni quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador, Señor. Estaba humillado. Y le decía al Señor: sé propicio a mí. La lección está aquí. Os digo, ¿quién fue el que descendió a su casa justificado antes que el otro? Porque cualquiera que se enaltece, cualquiera que dice: no, pero es que a mí me respetan, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ese es el segundo obstáculo. El tercero es la falta de perdón. Cuando las personas no perdonan, eso no puede ser en los cristianos. No puede ser. Eso para la oración, frena la oración, inmoviliza a Dios. Marcos 11:24 lo dice: por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ese es el tercer obstáculo. Por eso no es una oración eficaz. Porque si no hay perdón, si no perdono a mi hermano, si no me pongo en paz con mi hermano, entonces no hay oración eficaz. No voy a ver resultados. Y la cuarta es pedir sin la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en el Señor, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no pida cosas que no son la voluntad de Dios.